Este video es para todas las personas que necesitan viajar a China o hacer alguna conexión. Enfatizo, necesitan, porque no es muy buena idea estar viajando en este momento. Fuera de los territorios de Latinoamérica y África, los demás continentes reportan infectados. No es para asustarlos, pero es mejor prevenir que lamentar. Antes de empezar, vamos a enviar unos saludos a unos amigos que comentaron en el video anterior. Tenemos a Juan Esquigonaz, voy a dejar por aquí. Natalia Martínez, Verónica Vázquez, Miska, Apple Juice y Luis Miguel Santos. Muchísimas gracias por su apoyo. Espero que ustedes no se hayan comido esa noticia súper falsa de que los latinoamericanos tenemos mejores defensas, que hemos mutado, en fin, que somos superhumanos. Simple y llanamente, en este momento, la mayoría de Latinoamérica no se conecta directamente con Asia. Esto, sumado a los controles impuestos por la Unión Europea y Estados Unidos, nos han mantenido a salvo. El número 1, creo que es muy obvio, pero hay que decirlo, por favor, utilicen una máscara. En este caso, las recomendadas son las N95. Si no las encuentran, si no están disponibles, esta es una de las máscaras quirúrgicas impermeables que están vendiendo ahorita en China. Bueno, como pueden ver son de color negro, pero son muy similares. Lo único que hay que saber es cómo colocárselas. En este caso tenemos la parte blanca, es la parte interior, la parte negra o a veces azul es la parte exterior. Tienen que verificar en la parte superior siempre debe estar, es como un alambre, una parte metálica que ya tiene aquí. Esta es la que debe ir en la nariz, porque esta es la que vamos a doblar para que selle completamente. Es muy importante para los que estamos utilizando gafas, que así no se nos van a empañar tanto. Vamos a hacer el doblez. Vamos a doblarlas exactamente a la mitad, por donde está la lámina, y aquí sellamos. Y luego la mitad de la mitad lo vamos a abrir nuevamente. ¿Por qué? Pues porque nuestra nariz no es un triángulo completo. Ahora debemos tener como una V. Ahí está, bueno, una W. En este caso vamos a jalarla para que se abra completamente y procedemos a colocarlo. La máscara cubre perfectamente. Si quieren la pueden presionar un poquito para el triángulo que queda aquí. Las máscaras N95, voy a dejar una foto por aquí, están un poco más caras, pero pues protegen mejor, ofrecen una mejor protección. Así que si pueden conseguirlas, fantástico. No hace falta, pero las otras no funcionan, las de carbón activo, las de paño, las de Hello Kitty, no, nada de eso, eso no está funcionando. En el punto número 2 tenemos la higiene personal. La higiene personal en este momento es su mayor aliado. Lávese las manos varias veces al día antes de comer y muy importante, no se esté tocando la boca, la nariz ni los ojos. En el punto número 3 tenemos evitar la exposición prolongada en los lugares concurridos. Se queden en las plazas, las estaciones de buses, los centros comerciales. A estos últimos ingresen a comprar lo que necesitan y salen nuevamente. La verdad está complicado, así que no se deben quedar en lugares donde haya muchísima gente aglomerada. También lo que son las salas de cine prohibidas, la verdad. Esto es personal, pero evítense mejor estar en salas porque obviamente uno está muy cerca de las otras personas. Ahora, tampoco es para andar en la calle así uno como un loco, como que todo el mundo nos va a robar o qué, o estar pendiente de todo, pues como psicosearse, como decimos en Colombia. No, hay que también estar tranquilo, relajarse, simplemente evitar estos lugares concurridos. Tradicionalmente los chinos son de reunirse entre familia, amigos, etc. Así que estos tiempos y todas las restricciones que el gobierno ha impuesto les ha pegado durísimo. O sea, la policía, todo ha tenido que intervenir fuertemente porque ellos siguen jugando, ellos siguen saliendo a comer, ellos siguen haciendo sus reuniones, sus fiestas y la verdad se enojan por lo que no las pueden hacer. Así que pues es complicado.
Usualmente los chinos, a nosotros los extranjeros, nos invitan a comer algo muy de acá que se llama en inglés hot pot. Es una especie de sopa que, bueno, a veces trae dos partes, la que es picante, la que es no picante, y todos los ingredientes vienen por fuera, vienen crudos y uno lo que hace es colocarlos dentro. La verdad, pues todo el mundo mete los chopsticks, los palillos chinos, y agarra la comida directamente a la boca, así que, bueno, ustedes entenderán qué mezcla se hace ahí, toda esa mezcolanza. Yo lo evitaría muchísimo, yo sé que es parte de su cultura, yo sé que lo hacen en el mejor plan, pero no es el momento. Siguiendo con el número 4, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y si entonces tengo que evitar los lugares concurridos? ¿Qué pasa con el aeropuerto, las terminales, todo, el avión? ¿Qué voy a hacer? Por eso les estoy diciendo, si no tiene nada que hacer obligatoriamente por fuera, quédese en su casita, tranquilo. Estar saliendo así como de puros por es un mal buscado. Ahora, si ya le tocó, nada que hacer, cosas del destino, haga lo siguiente. Mantenga la máscara puesta en todo momento. Evite tocar la parte exterior y la interior. Esto se lo recomiendo porque la parte interior de la máscara está en contacto con su boca y nariz, y la parte exterior de la máscara es la que está pues de cara a las demás personas. Así que está recibiendo toda clase de bacterias, está recibiendo todo. En lo posible, consígase unos guantes desechables discretos. Si consigo la imagen, se los voy a dejar por aquí. Estos le van a servir muchísimo porque hay muchísimas cosas que uno tiene que manejar, cosas que uno tiene que pasar, tomar, agarrar, etcétera, etcétera, tanto en el avión como en el momento de estar haciendo el check-in, en el aeropuerto, en todo lado. Así que si uno está un poquito más protegido, la verdad, no cae nada mal. La siguiente, tome bastante agua. Esto tanto antes como durante el vuelo. Varios medios de comunicación están transmitiendo desde Wuhan y la mayoría de los doctores que ellos entrevistan, todos concuerdan en que mantener hidratada lo que es la garganta, evitar la resequedad, es un punto clave para evitar la transmisión y la adquisición del virus. Y la última, yo les recomiendo, y esto es muy personal, no ingerir comestibles durante el vuelo. Obviamente con todas las excepciones y dependiendo también de qué tan largo sea el vuelo, ustedes sabrán cómo tomar medidas. Punto número 5, y aquí es donde les digo el porqué del punto anterior, exactamente la parte final, de no ingerir comestibles durante el vuelo. Y esto es debido a que según la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, los alimentos deben estar un 100% cocinados y los utensilios no se deben cruzar, tanto de la comida que todavía está cruda con la comida que ya está lista. Así que a los amigos que les gustan las carnes medio crudas, la comida japonesa y en general comidas de cortes como el sashimi y carnes en términos azules, yo les recomendaría evitarlas aunque sea por este tiempo. Bueno, y llegamos a la parte del bonus. Hay una película que se ha viralizado en este tiempo y ha llamado muchísimo la atención por lo que está muy ligada a este tema. Tanto que ya hasta tiene un nombre falso. La llaman coronavirus. Pero el nombre oficial es Virus. Esta es una película coreana del 2013 que, bueno, tiene una temática muy similar al coronavirus y unas situaciones que han sido, ¿cómo decirlo? Si no es una película que está prediciendo algo, la verdad, pues tiene muchas similitudes. Tiene muchas cosas que son parte de la realidad, que son parte de los protocolos que se seguirían en un momento o en el dado caso de que algún país tuviera este tipo de problemáticas. Si me preguntan, es una película muy buena. Personalmente se las recomiendo, explica muchísimo las cosas, no tiene los mejores efectos del mundo, pero sí está explicando de manera detallada, tanto que hay una en la que, bueno, están destacando últimamente, que es cómo queman los cuerpos después de que las personas infectadas en este momento ya fallecen y tratan como de evitar la propagación, no se los entregan a las familias, sino que directamente los incineran. Y pues, bueno, lamentablemente eso es lo que está pasando ahorita en China. El gobierno está pasando a incinerar los cuerpos directamente, no les dejan tener contacto con ellos. Estas son unas medidas que, dependiendo de cómo
esté la situación real, se ven justificadas o no. Pues no sabemos toda la verdad, ya sabemos que hay unas cosas que los gobiernos se guardan, hay unos secretos para evitar la histeria y el temor, entonces ya sabremos más adelante, esperemos que ellos lo estén controlando de la mejor manera. Por ahora les dejo con el tráiler, está en esta esquina, lo voy a dejar, está en un formato pequeño. No voy a reemplazarlo, no voy a colocarlo muy grande y voy a cortarlo un poco para que no me den strikes aquí en YouTube. Muchísimas gracias por seguirnos. Recuerden darle al botón de suscribirse y activar la campanita. Y nosotros nos vemos en otro video. 시민들의 불안 심리를 잠재우기는 쉽지 않아 보입니다. Segregated at the camp. 치료제가 필요 없어요.